computadora. Ok, ya está la grabación en proceso. Y bueno, queremos invitarles nuevamente a que visiten nuestro sitio web. En esta ocasión vamos a hablar sobre los antibióticos en esta segunda sesión de la semana de antibióticos. Hoy vamos a hablar de las cefalosporinas y la invitación es más que nada para que aprendamos a hacer un uso racional de los medicamentos, especialmente de los antibióticos. No vamos a dar dosis ni en qué tipo de presentaciones o recomendaciones, porque es muy común en nuestro país, en México, que hagamos automedicación, especialmente con antibióticos, y favorecemos la resistencia de las bacterias hacia estos antibióticos, y necesitamos educar tanto a los profesionales de la salud como a la población en general de que este problema es creciente y que necesitamos hacer un uso racional de los antibióticos. Y bueno, entonces para comenzar, primero pues a decirles, aquí está mi correo electrónico, aquí en la pantalla lo están viendo, para que nos hagan llegar sus sugerencias, aportaciones, recomendaciones, observaciones, todo aquello, porque la salud y la medicina es una ciencia muy cambiante. Lo que ahora es una cuestión aceptada, en unos años pudiera cambiar. Y también la invitación para que nos visiten aquí en nuestro sitio web, www.profemedico.com, donde subimos estas pláticas y estas conferencias para todos ustedes. Y bueno, ya vimos que todo está correcto. Y vamos a hacer entonces nuestra plática, como siempre, en pizarra. Vamos a cargar nuestra pizarra. Un momentito. Vamos a ver si ya por aquí se ve la pizarra. Ya se ve la pizarra. Y no sé si me alcanzo a ver yo por aquí abajito. Espero que sí. Si no, me dicen, si no me veo, pues para quitarme de ahí. Muy bien. Vamos a cargar la pizarra que es la de antibióticos, esta. Aquí tenemos nuestras pantallas y vamos a cambiar una pantalla en blanco y le vamos a poner antibióticos, cefalosporinas, las cefalosporinas. Porque es un grupo de antibióticos que se están utilizando ya de manera continua y que están dando lugar a resistencias bacterianas. Y vamos a ver que estas cefalosporinas son un grupo de antibióticos para cierto grupo de bacterias, y surgieron a raíz de que se empezaron a ver la resistencia a las penicilinas. Vamos a pedirle a nuestros niños que vengan a ayudarnos. Como siempre, les pedimos a nuestros niños que nos ayuden. Vamos a pedirles a ellos. Y vamos a poner entonces lo primero que nos interesa de aquí. Por ahí escuchamos en el gremio médico que se utilice para X enfermedad una cefalosporina de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. Ya vamos en la quinta generación. Y de acuerdo al problema, y conforme hay más generaciones de cefalosporinas, hay más uso de estos antibióticos y se tiende a desechar a las cefalosporinas de las primeras generaciones porque se consideran que son menos potentes o que no funcionan. Bueno, vamos a desmentir algunas cosas aquí. Primero vamos a poner primera generación, segunda generación, tercera generación. Vamos a ver primero estas, porque la cuarta y la quinta generación son todavía muy recientes. Aunque ya en países desarrollados se están utilizando este tipo de medicamentos, en México todavía no son antibióticos que se usen de manera cotidiana, porque estas generaciones de cefalosporinas tienen esta característica. Bueno, vamos a poner aquí una flechita. Vamos a ocupar unas flechitas aquí para explicar cuando de repente vemos un antibiótico de este tipo y no sabemos a qué generación pertenece o cómo nombrarla. Habitualmente tienen el término CEF. Todas las cefalosporinas comienzan con un CEF.
porque de ahí su nombre, cefalosporinas. Y tienen una terminación ina, ima, dependiendo de la lina, dependiendo de la nomenclatura. Entonces aquí intermedio vienen muchas de las sales. Vamos a poner aquí un cuadrito nada más. No necesitamos hacer mucho de esto, no vamos a insistir mucho con esto, pero cuando vemos una cefalosporina, entonces a veces vemos cefalexina, cefotaxima, ceftacilina, que nos indica que se trata de un antibiótico, pero ¿de qué generación? Bueno, pues vamos a empezar por hablar de las generaciones. Entonces vamos a pedirle primero a uno de nuestros niños, vamos a pedirle a ella, que ya saben que a ella le gusta mucho participar, también es muy buen estudiante, le gusta la escuela, eso es lo importante, que les guste la escuela. Vamos a poner entonces aquí la primera generación. Vamos a poner con mayúsculas, así, primera generación. Vamos a ponerlo así, primera generación. Ok, ya la tenemos aquí. ¿Listo? Cerramos. Bueno, ¿qué es esta primera generación? Habitualmente, vamos a poner aquí los medicamentos que constituyen esta primera generación. Vamos a poner al primer antibiótico que se va a llamar cefalotina, que fue de las primeras que hubo, todavía está en el mercado. Cefalotina, y la otra la vamos a poner cefadroxilo. Lo vamos a ver en una variedad de productos farmacéuticos, pero estos dos constituyen las llamadas cefalosporinas de primera generación. Vamos a ponerlas aquí. Esta primera generación, vamos a usar una flechita aquí también. Vamos a usar una flechita para irnos entendiendo. Así, vamos a ponerlas de este modo. Tienen un cierto rango de antibiótico, de tratamiento antibiótico contra determinadas infecciones bacterianas. Recordemos, voy a regresarme un poquito en los diagramas. Recordemos que lo primero que vimos es un antibiótico para bacterias. Estos antibióticos eran para gram positivos, gram negativos, bacilos ácido alcohol resistentes, y hay una variedad de bacterias que son cocos, que son estreptococos, estafilococos, hay otros que son alargados, esto lo pueden consultar en cualquier libro de microbiología. Bueno, entonces la cefalotina y el cefadroxilo, que son los cefalosporinas de primera generación, se utilizaron y se siguen utilizando para las infecciones por aquellas bacterias que se les llama gram positivas. Gram positivas. No muy útiles para los gram negativas. Aun cuando presentan cierto espectro de sensibilidad a algunas bacterias gram negativas, las cefalosporinas de primera generación, cuando se comenzaron a usar, eran muy buenas para las gram negativas, pero estas tienen la tendencia a hacer una rápida resistencia. No ocurre así con las gram negativas, lo explicamos en la otra. Habitualmente usamos estas para tratamientos profilácticos. Ya no es muy común, ya que hay antibióticos mejores, pero se usaban para tratamientos profilácticos, por ejemplo, para implantes o prótesis. En sus inicios, esto fue lo que se hizo con estos medicamentos, los de primera generación. Así, tratamientos profilácticos para implantes y prótesis. Ya actualmente, como les comento, existen otros antibióticos más potentes que se utilizan para este tipo de tratamientos. Entonces ya cayeron en desuso para tratamientos profilácticos de implantes y prótesis, pero siguen siendo útiles, por ejemplo, para tratamientos de infecciones, intestinales. No muy buenos, pero en algunas, digamos, en algunas enfermedades donde tenemos infecciones intestinales, a lo mejor por alimentos no descompuestos recientes, o cuando se me cayó mal un alimento, pues a veces utilizamos estas cefalosporinas de primera generación para tratar esas infecciones de tipo gastrointestinal. Vamos a usar una mnemotecnia para acordarnos cuáles son las bacterias a las que por lo regular, mnemotecnia,
Es decir, para que recordemos, sobre todo para los médicos y estudiantes y médicos de atención primaria o aquellos profesionales que están comenzando su ejercicio profesional, ¿cuál es la mnemotecnia para usar este tipo de antibióticos en algunas enfermedades? Cuando sabemos de qué bacteria se trata. Entonces, la mnemotecnia que vamos a usar aquí se llama PEC, así, PEC, vamos a ponerla como PEC. ¿Qué es PEC? Vamos a quitar esta, mnemotecnia, PEC. Vamos a poner, ¿qué es la mnemotecnia PEC? Vamos a ponerla por aquí. Entonces, esta va a ser para Proteus mirabilis, que son un tipo de bacterias muy comunes en los lavabos, Proteus mirabilis. El otro es E. coli, y el otro es Klebsiella pneumoniae. Recordemos que muchos de estos se usaron de manera empírica en las primeras infecciones y eran muy efectivas. Esta C la vamos a poner en chiquito, porque así es como se ve la mnemotecnia. Bueno, entonces vamos a poner una flechita aquí. La mnemotecnia, primera generación, ya está. Proteus mirabilis, vamos a subirla un poquitito más. Creo que por aquí se nos coló un carácter que no debe ir ahí. Vamos a poner este PEC aquí. Ya tenemos entonces Proteus mirabilis, E. coli y Klebsiella pneumoniae. Aquí nos falta una E, porque es como se llaman las bacterias. Entonces, estos dos, cefalotina y cefadroxilo, aún se siguen utilizando, pero se han comenzado a dejar en desuso porque los médicos actuales ya no consideran usar estos medicamentos para implantes o prótesis o para tratar infecciones gastrointestinales. Sin embargo, en aquellas infecciones intestinales no graves, debidas a los alimentos o algún tóxico leve, que ocasione una diarrea bacteriana, entonces podemos usar muy bien la cefaloctina y la respuesta terapéutica pudiera ser, bueno, vamos a tomar otro niño, pero ahora vamos a tomar de los de la Guerra de las Galaxias. Por aquí ya no tenemos, bueno, vamos a tomarlo ahí. Vamos a usar, ahora vamos a sentirnos ahora muy de la Guerra de las Galaxias. Vamos a poner este aquí. Y vamos a llamarle segunda generación. No deberíamos poner uno tan feo, pero bueno. Segunda generación de cefalosporinas. Vamos a poner aquí cuáles son esos medicamentos de segunda generación. Los de segunda generación abarcan otra serie de espectros. Vamos a ponerlos por aquí. El cefaclor y la cefuroxima. La cefuroxima. Pero esta cefuroxina tiene un nombre más que le vamos a llamar acetilo, porque estas son orales. Es decir, se podían consumir por la vía oral, no por la vía parenteral o intravenosa. Vamos a ponerla por aquí. Aquí para que vaya. Luego viene una más que sería la cefoxidina. Cefoxitina. Como ven, aquí nos faltaría un terminal que sería clor. Ok. Entonces ya vamos viendo que estos antibióticos se llaman cef, ina, ima, lina, clor. Vamos a ver cómo. Entonces la cefocitina y la cefuroxina, acetilo. Y aquí también tenemos algunos interesantes. ¿Nos falta uno? Sí, nos falta uno. Es el cefamandol. No son muy comunes de utilizar, puesto que estos antibióticos, cuando se empezaron a utilizar, su espectro fue bastante bueno, pero le pasó lo mismo que les pasó con las demás bacterias. Rápidamente creó resistencia. Entonces, este se usa principalmente para tratamientos de infecciones intestinales. Vamos a ponerlo más abierto, así. Y un poquito más chiquito, para que nos alcance a caber. Perfecto. Algunos tratamientos de infecciones
respiratorias de moderadas a severas. Porque habitualmente, y uno de los errores que cometíamos mucho los médicos era tratar infecciones respiratorias leves con antibióticos potentes como estos. Y esto dio lugar a una resistencia antibiótica y antibacteriana mucho más rápida. Entonces, las bacterias desarrollaron rápidamente contra estas cefalosporinas de segunda generación, especialmente los gram negativos, crearon resistencia. Esta resistencia, como tal, pues estuvo causando este movimiento de que se dejaran de usar este tipo de antibióticos. No eran activos contra infecciones por pseudomonas. Entonces, estos no se usaban, pero se intentó utilizar contra ellos con el mal resultado de que las pseudomonas aeruginosas, que eran responsables de infecciones hospitalarias, crearan resistencia rápidamente. Entonces, descontinuaron el uso de estos medicamentos en infecciones bacterianas. Entonces, lo que recomiendan los expertos o los infectólogos, primero que no te automediques con este tipo de antibióticos, porque son potentes y son en verdad, que ahorita lo vamos a decir al final, son en verdad muy buenos, pero tienen algunos inconvenientes que vale la pena que tengamos cuidado con ellos. Entonces, habitualmente asociados, estos dos, por ejemplo, asociados a un medicamento macrólido, a un antibiótico macrólido. Ya hablaremos de los macrólidos más adelante, creo que por ahí tenemos planeada una sesión de antibióticos donde vamos a hablar de los macrólidos. Entonces, las cefalosporinas de segunda generación asociadas a un macrólido eran muy buenos para el tratamiento de algunas enfermedades, vamos a poner una flechita aquí, que comenzaban a ser de moderadas a severas. Vamos a ponerla chiquita, así, con flechitas. Si están haciendo el diagrama igual que junto con nosotros, pues espero que les quede igual de bonito como me está quedando a mí. Entonces, asociados a un macrólido. Vamos a poner entonces aquí esto que llamaríamos qué tipo de enfermedades eran estas. Entonces, tratamientos empíricos. Y por empíricos era cuando no sabíamos cuál era la bacteria y entonces usábamos cefalosporina de segunda generación con un macrólido para alguna enfermedad de tipo respiratoria, principalmente por hemófilos influenza, no la influenza viral, sino la influenza bacteriana, que es causada precisamente por este tipo de bacteria llamado hemófilos. También para infecciones gastrointestinales, vamos a ponerle por aquí. De tipo Enterobacter. Y así pueden saber por el nombre que se trata de una bacteria del intestino, por eso le llamaron Enterobacter. Y algunas veces de un tipo de Klebsiella. Vamos a poner de Klebsiella pneumoniae. Pero como dije aquí, son tratamientos empíricos para infecciones respiratorias. Nos faltó aquí la palabra infecciones respiratorias. Por hemófilos influenza. Una vez que identifiquemos que se trata de un Enterobacter o de una Klebsiella pneumoniae, bueno, se puede seguir usando este medicamento o irlo decantando un poquito. Aquí aparecieron también en las cefalosporinas de segunda generación un grupo que se llamaron las cefamicinas. Las cefamicinas, vamos entonces a tomar aquí nuestro lápiz. Tomamos nuestro lápiz. Vamos a ver si está funcionando, si está funcionando nuestro lápiz. Entonces tomamos esto y vemos aquí que estas cefamicinas fueron un grupo de antibióticos de cefalosporinas que se utilizaron con un fin muy característico. Era para las bacterias resistentes a las penicilinas. Entonces, se usaron
se usan, más bien, porque aún existen, se usan para bacterias resistentes a penicilina, a beta-lactámicos, grupo de las penicilinas. Ahorita acomodamos nuestro diagramita, nada más para dejarlo listo. Vamos a hacerlo acá un poquito para que penicilinas. Ok. Vamos a ponerlas aquí. Y vamos a hacer la letra más chiquita porque aquí vamos a poner cuáles son estas bacterias, estas cefalosporinas. Entonces, ¿cuáles fueron estas? Fueron una que se llamó cefocitina y la otra se llamó cefotetano. No son muy comunes de utilizar, primero por su costo. Estas cefalosporinas son caras. De hecho, vamos a acomodarlo, ya. Todos los antibióticos, en especial las cefalosporinas, son medicamentos que tienen un costo alto. De ahí que a veces se limita su uso, en especial con los de tercera, cuarta y quinta generación. Entonces, para aprendernos también vamos a usar la misma mnemotecnia. La misma mnemotecnia PEC. Vamos a tomarla de acá. Pero esta mnemotecnia le vamos a agregar algo. Esta mnemotecnia PEC le vamos a agregar una palabra que va a ir antes, que se llama gens. Entonces la mnemotecnia será gens PEC para aprendernos cómo usar o en qué bacterias usar un antibiótico de cefalosporinas de segunda generación. Y esto es muy sencillo. Entonces gens, vamos a ponerlo, es igual a Haemophilus influenza, lo voy a poner chiquito. Influenza Enterobacter. El Neisseria, el género Neisseria. Y el último que se va a llamar Streptococcus marcensis. Es con C. Así. Entonces, gens significa esto. Y como ven, Proteus mirabilis, pues es igual al otro. De acá. Vamos a poner más chiquito para que no nos quede tan desproporcionado. Listo. Si quieren ponerlo más chiquito, que les quepa ya en su diagrama. ¿Sí? Listo. Entonces, esta mnemotecnia, GensPEC, es para Haemophilus influenza, Enterobacter, Neisseria y Streptococo. Y aquí también le agregamos Proteus, E. coli y Klebsiella. Entonces ya sabemos que estos antibióticos llamados cefalosporinas de segunda generación se van a usar en el GensPEC. Ahora vamos a tomar otro niño. ¿Cuál les gusta? ¿Qué les parece? Vamos a tomar un pequeño robotito. Muy conocido por todos, muy querido también por muchos, que es R2D2, R2D2. Bueno, aquí vamos a poner a las cefalosporinas de tercera generación, que son los más utilizados en la época actual. En cuanto a las cefalosporinas se refiere, como antibióticos, cuando vemos ceftazidima, cefime, etcétera, estamos viendo que se pueden tratar de algunos antibióticos de cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación. Y los de tercera generación son en la actualidad los antibióticos que más se están utilizando. Y aquí vamos a tener dos aspectos importantes. Una se va a llamar el espectro ampliado. Este va a ser número 1. Vamos a ponerlo así. 1. Vamos a hacer toda esta parte para los de
La tercera generación lo vamos a poner por acá y por acá. Uno es el espectro ampliado. Y aquí vamos a usar el espectro ampliado, número 2, pero que se le llama anti-pseudomona. Estos dos espectros es porque los antibióticos de tercera generación fueron los medicamentos que se empezaron a utilizar ya para las infecciones por pseudomonas, especialmente aquellas hospitalarias que eran tremendamente difíciles de tratar, o bien aquellos pacientes que llegaban con infecciones horribles a los hospitales, y lo primero que decían del laboratorio de microbiología, pues era que tenía una pseudomona que es muy resistente a muchos antibióticos, y entonces estos antibióticos de cefalosporinas de tercera generación fueron aquellos que se empezaron a usar para la pseudomona, que se empezaron a usar con ellos. Entonces vamos a ver primero el espectro ampliado. Vamos a hacerlo así. Vamos a dar un traguito de agua para que no se nos acabe la saliva. Muy rica un agua de frutas. Bueno, del espectro ampliado. ¿Cuáles son los medicamentos que tenemos aquí del espectro ampliado? Aquí vamos a tener unos que van intravenosos, que son la ceftriaxona. Y vamos a ponerlo por aquí. El siguiente que se llama cefotaxima. Estos dos son antibióticos que se llaman de espectro ampliado. Vamos a ponerlos por aquí. Y hay un grupo también que se llevan de manera oral. Y estos son, no son muy comunes, cefitibuteno. No son muy comunes. Y el otro, este tiene un nombre más curiosillo. Cefotoren. Pivoxilo. Parecen nombres de extraterrestres, ¿verdad? Imagínate que llega un extraterrestre y te dice, soy cefotoren pivoxilo. Sería un nombre muy curioso para un medicamento, pero así es como se le llama desde el punto de vista bioquímico. Entonces, este es por el tipo de grupos que tienen aquí en su componente. Entonces ya tenemos a estos dos. Uno es el que va y ve, la ceftriaxona, la cefotaxima, el cifibuteno y el cefotoren, pivoxilo, que son los de espectro ampliado. Estos se van a utilizar mucho, voy a ponerlo por aquí abajo, con una flechita también, ¿no se llama la flechita? Una copia de una flechita, la ponemos por acá. Estos se van a usar mucho para infecciones por bacilos, por gram negativos, bacilos gram negativos. Esa es la razón por la que se siguen usando mucho. Para el género Neisseria, se usaron mucho para las Neisserias venéreas, especialmente, se siguen usando. Para los estreptococos, especialmente neumonía, y para el hemófilos influenza de tipo epidémico. Recuerden que esto se usa con infecciones bacterianas, no con infecciones virales. No confundamos la influenza viral con la influenza bacteriana. Son diferentes. Y son tan diferentes que los medicamentos como ceftriaxona y ceftazidima no sirven para infecciones respiratorias de tipo viral. Y este es uno de los errores que más cometemos los médicos cuando vemos un paciente que tiene un cuadro gripal severo causado por virus, y ahora lo vimos con la epidemia de COVID, y en cambio le damos un antibiótico de tercera generación tipo la cefalosporina, y lo que hacemos con estas infecciones es acabar con todas estas bacterias, y uno de sus graves problemas que tienen estas es barren con todas las bacterias buenas, vamos a poner patógenas y no patógenas.
Entonces, esto limita que estos antibióticos se dejen en manos de los médicos. No es conveniente que se automedique con este tipo de medicamentos, puesto que aparte de potentes, traen algunas consecuencias, especialmente porque acaban con aquellas bacterias que también son buenas que las tengamos, sobre todo a nivel intestinal. Entonces, es muy común que cuando tomamos antibióticos de tipo cefalosporino de tercera generación, tengamos un efecto secundario como una diarrea, por ejemplo, o una infección respiratoria que no estaba ahí antes de usarse con estos antibióticos, ya que acaban con toda clase de bacterias que tengamos ahí. Por eso, cuidado con este tipo de usos que tenemos aquí. Sin embargo, vamos a poner una flechita aquí, vamos a usar una flechita. Estos antibióticos de de tercera generación, se empezaron a usar en aquellas infecciones muy terribles y que ya no podían tratarse o ya no funcionaba ninguno de estos medicamentos. Entonces, se usaban en meningitis, se usaban principalmente en meningitis por su buena penetración al líquido cefalorraquídeo. Esto permitía que pudiéramos tratar esto. Creo que vamos a quitar esta palabrita de aquí. Vamos a ponerla por acá para que nos sea más útil aquí. Y ahorita vamos a poner aquí, tomamos nuestro lápiz, y vamos a poner aquí una flecha de advertencia. Cuidado con esto. Bueno, entonces ya podemos seguir con esto. Podemos quitar esto de aquí. Esta no nos queda bien aquí. Vamos a ponerla aquí. Meningitis por su buena penetración al líquido cefalorraquídeo. Esta es la razón por la que comenzamos a usar estos antibióticos en estas enfermedades severas. Habitualmente estas meningitis eran mortales antes, pero con la llegada de estos antibióticos les dio la oportunidad a muchos de los pacientes a poder salir adelante. Y entonces se comenzó a hacer un tratamiento de tipo combinado, por ahí le hemos dicho. Las cefalosporinas siempre es conveniente utilizarlas en enfermedades graves, pero combinadas con otras. Entonces, son muy útiles para un tratamiento empírico, de infecciones severas. Entonces, cuando llegaban los pacientes a los hospitales o a los centros de salud o con los médicos y veíamos que traía una infección severa, por decir en la piel, en la vía respiratoria, que era bacteriana, con mucha fiebre, que a veces comenzábamos a usar un tratamiento empírico con cefalosporinas de tercera generación y le agregábamos un macrólido. Entonces, era muy común que aquí se utilizara, por decir, ceftriaxona más, vamos a poner el macrólido, acitromicina, que son de los recientes macrólidos. Voy a ponerlo por aquí. Oh, no se deja bien, aquí está ya. Acitromicina. O bien que usáramos por decir, una cefotaxima más una claritromicina, por ejemplo. Y esto daba lugar a que tuviéramos un tratamiento empírico de infecciones severas con estos medicamentos. Entonces, ya teníamos aquí este tipo de manejos y muchas de estas combinaciones también se empezaron a usar para infecciones venéreas de tipo gonococo o causadas por gonococos. Entonces, era muy común que usáramos estas combinaciones para erradicar por completo pues una infección adquirida por actividad sexual. Y esto ayudaba a que se pudiera quitar. Pero estamos hablando de infecciones bacterianas. Entonces, este es espectros ampliado y espectro ampliado de autopseudomonas. Vamos a verlo en un segundo diagrama. Vamos a tomar por aquí entonces a Arturito, pero vamos a tomar este. Vámonos del otro lado. Vamos a ponerlo acá.
ahora sí, pero nos vamos a ir por acá y este se va a hacer el espectro ampliado anti-pseudomonas. Pseudomonas. Perfecto. De nuevo, pues vamos a llamar a Arturito porque ya saben que Arturito fue el que se puso por aquí para indicarnos a las cefalosporinas de tercera generación. Esto lo vamos a poner por aquí. Vamos a poner el texto. Cefalosporinas. Tercera generación. Generación. Lo ponemos por aquí. Vamos a tomar que es y lo ponemos aquí. ¿Listo? Ya lo tenemos aquí. Perfecto, ya tenemos entonces nuestro diagrama casi listo para que comience todo esto. Bueno, ahora bien, ¿a qué se referían con el espectro autopseudomona? La pseudomona era una bacteria tremendamente resistente a muchos de los antibióticos de primera, segunda y a los beta-lactámicos y daba graves problemas para infecciones respiratorias, gastrointestinales o de heridas quirúrgicas en los hospitales. Entonces empezó a usar estos antibióticos de tercera generación que le llamaron espectro ampliado, pero casi contra la pseudomona aeruginosa, pero se usaban en combinaciones, porque la pseudomona tiene la particularidad de ser una bacteria que rápidamente hace resistencia a cualquier tipo de antibióticos. En estos tenemos a la ceftazidima y a la ceftazolida. Estos son nuestras cefalosporinas antipseudomona de tercera generación. Recordemos que la pseudomona es una bacteria que rápidamente hace resistencia. Entonces, muchas veces los médicos preferían usarla combinada con algún otro, como por ejemplo con un macrólido, cuya pseudomona es muy difícil que haga la resistencia debido a la combinación de ese antibiótico y le daba la oportunidad al paciente de mejorar y de salir adelante con esa infección tan severa que llegaban a tener. Entonces a esto le llamaron antibiótico de amplio espectro y esto por lo regular era para tratar neumonías hospitalarias o heridas quirúrgicas infectadas. O con una infección, pero donde había pseudomona o se había encontrado una pseudomona como la bacteria causante del problema. Entonces aquí estábamos usando mucho esto. Y otra de las que se usaba aquí muy comúnmente era precisamente para infecciones por pseudomona. A cualquier nivel. Aeruginosa, así. Bueno. Pero una cosa que también se vio con esta es que no es útil para infecciones por bacterias anaerobias. Es decir, aquellas bacterias que sobreviven en ambientes sin oxígeno. Entonces, muchas de las infecciones quirúrgicas necesitaban drenarse para que se pudiera resolver el problema de la infección usando estos, ya que si le dábamos el tratamiento sin drenar la herida quirúrgica, como no tenía oxígeno, esta herida, el medicamento no podía penetrar perfectamente acá. Entonces, estas son las de tercera generación. Vamos a ver ya por último dos productos. Vamos a ver si lo podemos poner. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a tomar uno de nuestros niños. Ahora vamos a ver quién nos gusta. Estaba muy de la Guerra de las Galaxias. Entonces vamos a buscar un personaje de la Guerra de las Galaxias. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Tú vas a ser nuestro personaje que nos va a hablar de las cefalosporinas de cuarta generación. No son muy utilizadas, pero ya están en el mercado. El problema es su costo. Son antibióticos costosos.
pero tienen una utilidad muy limitada en algunas cuestiones. Ya están en los mercados y aquí tenemos el cefepime y tenemos a la cefpirona, cefpiroma. Son antibióticos cefalosporínicos de cuarta generación, ya de los más recientes. Todavía hay una quinta generación de la que vamos a hablar. Pero estos, aunque ya están en el mercado, su costo limita su uso, porque no son medicamentos precisamente baratos. De hecho, son de los antibióticos más caros que podemos encontrar en el mercado y por lo cual, pues no siempre se están utilizando. Pero estas generaciones de cefalosporinas es porque se han mejorado la estructura molecular que va a darnos el espectro antibiótico y para esto vamos a ver que estas cefalosporinas ya de cuarta generación, si la de tercera se desarrolló para la pseudomonas aeruginosa y vimos la resistencia de esa bacteria a la cefalosporina de tercera generación, entonces se desarrolló una cuarta generación para pseudomonas aeruginosa. Pero no solamente para este tipo de bacterias tenemos estas cefalosporinas de cuarta generación. La mayoría de las veces estas se usaban para neumonías hospitalarias asociadas a ventilador, a ventilación mecánica. Es decir, cuando un paciente en una terapia intensiva necesitaba asistencia ventilatoria, y esto lo vimos con el COVID, a pesar de incluso del uso de estos medicamentos potentes, el paciente no respondía. Cuando desarrollaba una neumonía, entonces se entraba ya con estos medicamentos de cuarta generación para tratar de acabar con la bacteria que estaba causando esta neumonía hospitalaria que estaba asociada a la ventilación mecánica. Y en algunas infecciones neurológicas como la meningitis bacteriana, que ya se está utilizando este medicamento, pero como les dije, el costo limita su uso. Sin embargo, pues no hay ningún costo porque estas enfermedades como la meningitis bacteriana son bastante graves. Ok, vamos a tomar otro personaje de la Guerra de las Galaxias. No hay mucho que hablar de ellas, puesto que todavía son medicamentos que están en el mercado, pero como les dije, todavía son costosos. ¿Cuál otro tenemos? Pues tenemos a Sokatano. Ok, vamos a poner a Sokatano. Órale, pues. Tenemos a Sokatano y ella se va a encargar de... ¿qué tal si la ponemos por acá? Sí, vamos a ponerla acá. Vamos a poner aquí la quinta generación. No, ya nos quedó chiquito. Vamos a ponerlo más grande. Quinta generación. Esta quinta generación de cefalosporinas también es muy reciente. De nuevo, el costo limita su uso. Son antibióticos muy potentes, pero que tienen una limitada utilidad y esto solamente lo deben usar los médicos. Entonces aquí tenemos un grupo nuevo que está apareciendo que se llama la ceftarolina. Vamos a ponerlo así. Ceftarolina. La ceftarolina, que es uno de los nuevos medicamentos de quinta generación ya de cefalosporinas. Tenemos el ceftapibrol. Bueno, que son principalmente los nuevos, de quinta generación. ¿Para qué vamos a usar estos? Como les digo, estos ya se reservan mucho su uso a los ambientes hospitalarios, donde tenemos infecciones muy severas, no son para uso comunitario, para enfermedades comunitarias. Aquí vamos a usar estos para estafilococos. Estafilococos metilresistentes. Metilcilina resistentes. La metilcilina es uno de los antibióticos más potentes y recientes, pero ya se empezaron a encontrar bacterias que son resistentes a este tipo de metilcilina.
Entonces están usando cefalosporinas de quinta generación para tratar este tipo de infecciones. También tenemos las infecciones de herida quirúrgica. Vamos a poner infecciones severas de heridas quirúrgicas, sepsis de todo tipo, ya cuando tenemos que tratar de detener esa infección generalizada, y las neumonías asociadas a ventilación mecánica. La ventilación mecánica. Bueno, entonces, esta quinta generación tiene todos estos. Ahora bien, vamos a poner por acá una advertencia, porque va a ser importante. Vamos a llamar a otros de nuestros niños, creo que son estos. Sí, ellos. Aquí vamos a tener que llamar mucho la atención sobre un aspecto muy importante con las cefalosporinas. Y ese es por lo que muchos de los médicos se limitan o nos vemos limitados a usar estos antibióticos de primera instancia por una reacción muy importante. Las cefalosporinas tienen reacciones adversas que pueden ser graves. Este es lo que limita su uso. Y no porque no sean buenos antibióticos, son muy buenos antibióticos, pero se deben dejar en manos de los expertos, de los médicos. Uno de los errores que a veces usamos o vemos en las gentes es que un dentista receta una cefalosporina de tercera generación a un paciente que tiene una úlcera bucal. Y entonces le ocasiona una reacción adversa que puede ser grave y no se explican el por qué ocurre esto. Las mayoría de las, o todas las cefalosporinas pueden causar hipersensibilidad. Esta hipersensibilidad puede ir desde algo muy simple hasta un shock anafiláctico. Este es por lo que se tienen que manejar con mucho cuidado. Pueden causar shock anafiláctico. Aquí no va el acento. Aquí va. Entonces, cuidado con el usar cefalosporinas para infecciones simples. No debemos usar este tipo de antibióticos para esta situación. Otra, casi todas las cefalosporinas darán reacción cruzada con betalactámicos, por lo cual no se deben combinar con penicilinas, ampicilinas, etc. Es decir, con betalactámicos. ¿A qué se llama reacción cruzada? A que la cefalosporina puede dar la hipersensibilidad que puede causar la alergia a la penicilina. Esa sería una reacción cruzada. En lugar de tener una alergia a la penicilina, lo que va a ocasionar es que no solamente se vuelve alérgico a la penicilina, sino también a las cefalosporinas de todas las generaciones por el grupo CEF. Entonces, esta reacción cruzada es uno de los inconvenientes por los cuales nunca debemos combinarla con penicilina, porque también va a disminuir mucho su efecto debido a que parte de su mecanismo de acción es competir por destruir la membrana de la bacteria. Uno de los aspectos más cuidadosos que debemos de tener con ellos son nefrotóxicos. Entonces, se deben usar con cuidado en pacientes con enfermedades renales. Debido a que se van a excretar
sus metabolitos por el riñón, las cefalosporinas tienen el inconveniente de causar toxicidad al riñón. Este es uno también de sus aspectos por los cuales los médicos a veces se limitan a usar las cefalosporinas, por esta razón. Hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos por esta situación de que pueden dañar el riñón. Muy bien. No me acuerdo si por aquí tenía unos dibujitos de órganos. Si no, luego los llamamos. No tenemos. Miren, en lugar de este, creo que vamos a tener que poner a nuestro doctor. ¿O qué tal nuestra doctora? Sí, creo que sería mejor nuestra doctora. ¿Qué tal nuestra doctora? Sería mejor, ¿no? Vamos a poner nuestra doctora. Vamos. Muchas gracias, chico. Yo sé que te gusta participar, pero aquí necesitamos a la doctora. Entonces, cuidado con esta situación. También algunas cefalosporinas se han documentado que pueden producir anemia hemolítica. Aunque no es algo frecuente, tenemos que tener cuidado con esta situación de usar los cefalosporinas. No quiere decir que no las usemos por el riesgo de causar anemia hemolítica. Los antibióticos siempre se valoran en su costo-beneficio o en su beneficio perjudicial. Entonces, si tenemos un paciente renal pero con una gravísima infección, pues a veces la tenemos que poner en la balanza si esa nefrotoxicidad sería menos peligrosa o lo mataría menos que la infección. Entonces tenemos que ponerlo en la balanza. Pueden producir también anemia hemolítica. Y una característica es que no deben consumirse, no deben tomarse con alcohol. Ahí. Acá. Las cefalosporinas son de los pocos antibióticos que interaccionan con el alcohol y producen lo que le llamamos nosotros un efecto antabús. Este efecto antabús es vómito, náusea y sudoración profusa. A veces es tan incontrolable, por lo cual la recomendación que hacen siempre los médicos es que si vas a consumir cefalosporinas, no debes de tomar alcohol. Vamos a poner a nuestros niños aquí que nos lo indique. Vamos a poner a él. Y lo ponemos aquí. Así. Ok. Ya nos quedó por aquí nuestro diagrama. Voy a poner más chiquito. Así. Y aquí. Ya nos quedaron todos nuestros diagramas. Entonces vamos resumiendo en dos diagramas. Ponemos que los cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación en la que vamos actualmente tienen un componente cef y una terminación ina, ima, lima, clor o alguna otra que tienen que ver con su estructura molecular. Esto lo pueden ver en cualquier libro de bioquímica. Los de primera generación, cefalotina, cefadroxilo, cefalexina, que son los que más se utilizan, son nada más para tratamientos de infecciones intestinales y para algunas infecciones leves por gram negativos. La mnemotecnia que se usa es la llamada PEC. Esta es cuando sabemos cuál es el antibiótico. Entonces, siempre es conveniente utilizar un antibiótico de primera o de segunda generación, mucho más recomendable que usar un antibiótico de tercera generación. Actualmente estamos usando muchos de estos antibióticos, voy a poner por acá el señalador láser, estamos usando muchos estos antibióticos de tercera generación y si vamos acá, vamos que ya también la ceftazidima se está utilizando para infecciones que no son hospitalarias, sino de la comunidad. Y ya la cuarta y quinta generación sí se están dejando para infecciones hospitalarias, pero esta es una línea muy tenue. Algunos médicos prefieren usar unos antibióticos muy potentes para tratar de
pues de quitar la infección lo más pronto posible, ¿no? Es una buena recomendación y como lo vimos en la primera plática que tuvimos, pues siempre es conveniente que se valore el tiempo de duración de un tratamiento. Bueno, pues creo que con esto vamos a dejar aquí nuestro trabajo del día de hoy y la invitación, como siempre, a que nos acompañen aquí en nuestro sitio web, que nos acompañen aquí en nuestro sitio web, www.profemedico.com. También nos acompañen nos acompañen también en la próxima clase, el del día de mañana. Déjenme checar de una vez cuál es la clase que vamos a ver mañana. Vamos a abrir el navegador porque lo tenemos en el perfil. Vamos a quitar esto, ya no lo vamos a necesitar. Ahora sí, vamos a ver cómo estamos acá. Muy bien. Creo que ya están viendo ustedes lo mismo que estoy viendo yo. Espero que sí. No se puede minimizar asunto. Ok, ya. Vamos a ver entonces, déjenme ver las conferencias. ¿Cuál es la conferencia que vamos a tener el día de mañana? Conferencias. Para hacerles una invitación a todos de que nos acompañen. Vamos a ver acá en Zoom cuáles tenemos programadas para mañana. A ver, un segundito. Conferencias de Zoom para el día de mañana. El día de mañana vamos a ver las lincosamidas, las tetraciclinas y las sulfamidas y los macrólidos. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para ver también todos esos. Los antibióticos son un amplio espectro de fármacos utilizados para toda clase de infecciones y la lista es muy, muy larga. Aquí lo que queremos es darles orientación sobre cuáles son los medicamentos más utilizados en este tipo de trabajos. Muy bien, pues entonces los invitamos a visitarnos aquí en nuestro sitio web. Por aquí ponemos el sitio, profemedico.com.mx. Escríbanme a mi correo electrónico, que es agustinricoguzman@gmail.com, y los esperamos el día de mañana en una plática más aquí en conferencias de nuestro canal de YouTube, y vamos a hablar sobre las licosamidas y los macrólidos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy en Facebook, también en nuestra plataforma de YouTube y aquí en Zoom, y lo esperamos el día de mañana. Muchas gracias y vamos a dejar el fin de la transmisión.